Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Waleska Quirón, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de sobreentrenamiento. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar lo que es sobre entrenamiento, que es un tema que realmente pues no se conoce mucho en el ámbito del deporte como tal. Es algo que es difícil de reconocer. Em, Esto, para que tengan más o menos la idea, es diferente al sentimiento de sentirse como muscularmente cargados después de un entrenamiento, de una sesión de entrenamiento intensa, sino que esto ya es una condición médica, ¿sí? En donde, pues, como les voy a platicar más adelante, podemos tener síntomas físicos, ya involucrará síntomas mentales, emocionales, lo cual, pues, nos puede llevar a una serie de complicaciones. Y pues entonces, ¿qué es el síndrome de sobreentrenamiento? Esta es una condición que pasa cuando se ejercitan de forma pues muy frecuente o de forma muy intensa por un largo periodo de tiempo. Eh, y pues tiene mucho que ver cuando los atletas no le dan pues un periodo de descanso adecuado. No solo el periodo de descanso, sino también puede ser en cuanto a la carga del entrenamiento. ¿En quiénes se va a dar más comúnmente este síndrome? Generalmente es en los atletas de competición, pues son los que generalmente entrenan pues más arduamente, donde las horas de entrenamiento pues pueden exceder entre las 2 hasta 3 horas los entrenos pues son bastante constantes, entonces pues cumple con ambas cosas, donde vamos a tener una mayor carga de entrenamiento y el descanso va a estar muy, muy limitado. Los deportistas se pueden presentar con síntomas físicos no solo va a incluir la fatiga, sino que pueden tener otros síntomas, depende en la fase en la que estemos, porque hay fases, como les voy a explicar. Y según también la fase en pues, que se puedan encontrar, ya no únicamente van a presentar pues sus síntomas físicos, sino que el atleta también se verá afectado en cuestiones de salud mental o emocional, ya que el desgaste pues no solamente es físico, sino que pueden incluso presentar síntomas psiquiátricos. Y realmente esto, como les comentaba, es muy común. Se cree que alrededor de un tercio de los atletas de alto rendimiento lo experimentarán en algún momento. Entonces, para clasificarles más o menos cómo los síntomas con los que se puede presentar un síndrome de sobreentrenamiento es más fácil dividirlo, a como está estipulado en la literatura, en tres fases, ¿sí? El sobreentrenamiento funcional, que es un estadio pues más leve. En este, como voy a hablar más adelante, pues realmente es muy difícil de notarlo. Incluso se podría confundir con simplemente una sesión alta de entrenamiento, pues que nos puede dejar con cierto dolor muscular. Sin embargo, pues el cuerpo ya nos empieza a dar como ciertos signos y síntomas de que probablemente no nos estamos recuperando adecuadamente de los entrenamientos. También posteriormente tenemos una fase que es llamada sobreentrenamiento simpatético o también que se llama síndrome de Basedow, en donde vamos a tener una sobreactivación de esta parte del sistema nervioso simpático. Y tenemos una fase 3 que es la fase o el estadio como más grave, donde entra en predominio la parte del sistema parasimpático y esta pues es mucho más difícil de recuperar. Entonces, en cuanto a la fase más leve, que es el síndrome de sobreentrenamiento funcional, esta, como les comentaba anteriormente, los síntomas son muy difíciles de notar. En cuestiones, pues los pacientes, por ejemplo, si realizan un entreno de hasta 3, 4 horas, como lo hemos visto incluso en algunos
equipos de representativo de aquí, de la UNAM, o incluso cuando hacen entrenamientos de fuerza, pueden presentarse estos DOMAC, que son el dolor muscular de aparición tardía, que pueden incluso aparecer de 2 a 3 días después. Entonces, estos como dolores musculares a veces pueden ser difíciles de discernir o de poder diferenciarlo sobre una fase de estadio 1 de un sobreentrenamiento, ¿sí? Entonces, realmente esto es de saber escuchar al cuerpo, de saber cuándo me estoy excediendo y llevando al límite mi cuerpo, un límite más allá del que puede soportar, y cuándo realmente es parte pues del proceso de adaptación y de construcción, ¿sí? Para adaptarnos al deporte que estamos realizando. Entonces, pues, ¿cuáles pueden ser los síntomas en este caso? Dolor muscular y rigidez, que como les comento, esto puede ser muy variable y puede ser incluso ser confundible con estos DOMAT, con estos dolores musculares de aparición tardía, o incluso los atletas pueden indicar que tuvieron una pérdida o un aumento de peso que no fue intencionado. Pueden empezar con síntomas como de ansiedad, y esto es por aparte, y esto es muy, muy importante. Los atletas pueden empezar con una mala calidad de sueño, entonces se les pregunta y ellos indican, bueno, yo duermo de 7 a 8 horas, sin embargo me levanto muchas veces por la noche y en la mañana refieren que se levantan cansados. El sueño realmente en el deportista es muy, muy importante. Hay alguna literatura que pues puede comentar que un atleta si duerme entre más de 2 días seguidos, menos de 6 horas, pues empieza a verse limitada su capacidad aeróbica y posteriormente pues su capacidad de biomotora de fuerza, ¿sí? Entonces, en el sueño es muy importante para el atleta porque aquí es donde se da la recuperación muscular. Entonces, el atleta puede empezar en una fase en un ciclo vicioso, donde probablemente tienen dolores musculares, los cuales no los dejan dormir y el dormir no los deja recuperarse. Y al día siguiente, pues vuelven a entrenar, vuelven a generar lesiones al músculo, vuelven a llevarlo al límite y en la noche, pues este mismo dolor muscular no nos va a permitir recuperarnos. Entonces, aquí es donde empezamos a entrar en un ciclo donde si no lo detectamos adecuadamente y de forma temprana, vamos a seguir avanzando en las siguientes fases que, como les comenté anteriormente, son muy difíciles mientras más avanza o más grave está, son más difíciles de recuperar. En la literatura, pues también refieren que puede haber un aumento de infecciones. Cuando estamos entrenando a un nivel mucho más intenso, eh, hay algunos estudios que comentan que puede dar hacia la baja el sistema inmune y que algunos atletas podrían empezar con aparición de síntomas parecidos a una gripe, ¿sí? Y pues bueno, de ahí tenemos el síndrome de sobreentrenamiento simpatético, que esta es la fase 2 del sobreentrenamiento, en donde, como les comentaba, tenemos una activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, pues, es la parte en donde es la parte como del cerebro que nos da la respuesta de fight or flight, ¿sí? Nos hace estar bastante alertas, ¿no? Es lo que se va a activar cuando estamos en peligro. Entonces, este se activa en la fase 2. Los síntomas que van a aparecer son secundarios a la activación de este sistema, que nos va a aumentar la liberación de algunos neurotransmisores como epinefrina o norepinefrina, y van a contribuir a la aparición de los síntomas como insomnio, irritabilidad, agitación, sensación de inquietud, eh, taquicardia, e incluso pueden comentar de que pueden aparecer síntomas como de hipertensión. Esto generalmente, pues, para un médico puede ser muy, muy confundible, incluso con otras condiciones médicas. Entonces, es muy, muy importante. Vamos a ver más adelante en la parte pues, de nosotros como médicos del deporte, en el diagnóstico y en el saber diferenciarlo de otras condiciones médicas, o saber identificar que pues, nuestro atleta está en un síndrome de sobreentrenamiento.
Por otro lado, tenemos también la tercera fase, que es el síndrome de sobreentrenamiento parasimpático. Esta es la fase más severa. Es el cuerpo ya experimentó pues toda la parte del estrés, intentó luchar contra el estrés y pues no pudo. ¿Y qué hizo? Fue activar el sistema parasimpático, que es como lo que nos relaja y relaja todos los sistemas del cuerpo. Aunque pareciera que es algo que puede ayudar, que nos va a relajar, pues realmente no, es la parte más severa. Y cuando los atletas se encuentran en esta parte, toma mucho tiempo de recuperación. Los síntomas que pueden aparecer, pues ya va a ser fatiga, ya veremos que nuestros atletas van a tener síntomas psiquiátricos, pueden tener síntomas de depresión, pérdida de motivación para entrenar o para estar activos y bradicardia, ya no van a estar respondiendo a los entrenamientos de forma adecuada. Y pues bueno, entre las causas, muchas veces, y es muy, muy común que esto pues lo veamos siempre en todas las páginas motivacionales de ejercicio, ¿no? De todos los influencers que digan no pain, no gain. Realmente el entrenar más fuerte, el entrenar más intenso, el entrenar más fuerte y el querer estar como siempre en tu límite no es lo mejor. El entrenar siempre a lo máximo no te va a llevar a ser mejor. Hay que entrenar de forma inteligente. Entonces, esto es realmente en los atletas que ya están en competición o en alto rendimiento, esto es algo muy difícil de entender, porque pues realmente cuando ya estás en un nivel alto, no se quieren ni dar pues este espacio de descansar, porque dicen, no, o sea, hoy me siento cansado, pero mi disciplina cuenta más, ¿no? Y entonces quiero ir a entrenar porque mi disciplina cuenta más, porque no pain, no gain, y pues no, realmente no es así. Hay que seguir planes de entrenamiento, hay que poder organizar y saber qué es lo que se tiene que hacer durante, por ejemplo, toda una temporada, saber cuándo se debe entrenar, pues qué fase o qué estímulo va a ser el más adecuado para el periodo en el que estamos. Entonces, pues esa es la causa, ¿no? Llevar al cuerpo límite de forma frecuente. Pues, falta pues, saber entender al mismo cuerpo nos lleva a no descansar lo suficiente entre sesiones, porque estamos bastante fatigados, probablemente llevamos al cuerpo a un extremo en un periodo de 2, 3 días, tal vez necesitaríamos un poquito más para descansar y en otro día volvemos a entrenar otras 4 horas, pues el cuerpo no se va a recuperar. También otra causa es que los atletas puedan incrementar de forma abrupta la carga de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo. Esto puede pasar en múltiples deportes, puede pasar incluso en todos los deportes, pero les puse el ejemplo de un corredor. Puede pasar de dos formas, por ejemplo, un corredor que corre largas distancias todos los días, aun cuando siente fatiga o dolor. Todos los días estamos llevando al cuerpo a una intensidad más allá de la que puede soportar, pero todos los días quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces, pues esto no es lo correcto y lo va a propiciar más a este síndrome de sobreentrenamiento. Por otro lado, también podemos tener el ejemplo de un corredor que duplicó de forma repentina la distancia. Hoy es muy común, ¿no? Que generalmente cuando no están bajo supervisión, bajo coaching, se sientan motivados y digan, bueno, hoy voy a hacer más porque quiero avanzar. Y lo que hacen es aumentarlo de forma abrupta y realmente no es lo correcto. Hay que saber, pues, periodizar, hay que saber dar planes de entrenamiento para poder generar las adaptaciones. El incremento del el esfuerzo por mucho tiempo de forma abrupta solo nos va a generar pues efectos negativos, nos va a generar el sobreentrenamiento y no se va a adaptar el cuerpo. Y pues, ¿cuáles son las complicaciones acerca de esto? Pues comúnmente y como lo miramos nosotros bastante aquí en Dirección de Medicina del Deporte, van a ser las lesiones deportivas. Vamos a tener las lesiones por sobreuso, que las lesiones por sobreuso realmente, pues siempre hay micro rupturas cuando se usa el músculo, ¿no? Entonces, estas van incrementando, generan bastante inflamación del músculo y pues como no le damos el tiempo adecuado al músculo para que se pueda recuperar, entonces empezamos a tener
otro tipo de complicaciones en otras partes de tejidos blandos. Se empieza a inflamar el tendón, probablemente la infraestructura entre el músculo y los tendones pues ya no es lo suficientemente fuerte, entonces empiezan a aparecer esguinces. Cuando ya toda la parte del sistema de músculo, tendón e incluso entre hueso y cartílago se ve afectada, entonces podemos tener rupturas cartilaginosas o lesiones articulares. Y pues bueno, ¿cómo es que nos orientamos nosotros como médicos del deporte para poder hacer este diagnóstico? Como les dije, es un poco complicado de saber identificarlo. Es muy, muy importante una historia clínica adecuada a nuestro deportista, a nuestro paciente, un adecuado examen físico. Entre las preguntas muy principales y donde tenemos que hacer pues bastante énfasis es en el régimen de entrenamiento, o sea, ver cambios, ver, está entrenando a su límite máximo frecuentemente, no ha tenido un periodo de descanso propiamente, no sigue como, no sigue realmente como un ciclo entre su entrenamiento, sino que se mantiene en una forma como muy a tope siempre, no se da la oportunidad de tener recuperación o lo incrementó de forma abrupta. Por otra parte, el sueño, como les comentaba, eso pues realmente siempre lo preguntamos a nuestros atletas, qué tanto duermen, qué tan buena es su calidad de sueño, a qué hora duermen. No, realmente hay algunos atletas que no respetan muy bien por la parte del ciclo circadiano, ¿verdad? Entonces, hay veces que pues, refieren dormir 7 horas, pero no es lo mismo dormir 7 horas a partir de las 9 de la noche a dormir 7 horas a partir de las 2 de la mañana. Entonces, es muy importante pues eh, especificar realmente cómo es la calidad de sueño, la nutrición, pues si está deficiente, si está comiendo realmente lo adecuado para lo que requiere el deporte que está realizando. Si tiene historia de lesiones, un atleta que pues recurrentemente se está lesionando, podría indicarnos si tiene pues si está entrando a un síndrome de sobreentrenamiento o incluso puede ser de que realmente no esté en un sobreentrenamiento, sino que realmente tenga pues ciertos dolores musculares por una lesión previa deportiva, ¿sí? En la parte de salud mental, descartar que no tenga pues síntomas asociados a enfermedades psiquiátricas, como vemos en estadios como un poquito más severos, que es en la fase 3, ya vamos a poder presentar depresión, pérdida pues, de la motivación de entrenamiento. Es muy importante pues también verificar eso. Y también si hay uso de sustancias desde preentrenos, porque hay veces que pues es muy común, ¿no? Realmente el cuerpo ya está avisando de que ya está muy cansado, ya no quiere entrenar, no se durmió bien, está dolorido y lo que hacen es meterse preentrenos para lograr tener otra vez energía y volver a desgastar el músculo. Entonces, es muy importante esta fase. Yo realmente, pues hay algunas, las aplicaciones pues que les llevan como la parte deportiva o como, sí, como las características deportivas, cómo va su avance, cómo va su adaptación en los relojes inteligentes. Sí, a mí me parece pues bastante impresionante esta parte que en algunos, como el Whoop o incluso en algunas otras aplicaciones, traen si uno comió bastante durante la noche, si aumentó el consumo de alcohol o si, por ejemplo, consumió cafeína y a partir de qué hora. Porque esto efectivamente puede alterar nuestro sueño y si altera el sueño, altera la recuperación. Y no solamente eso, sino que si el atleta entrena, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, toma preentreno o café a las 5 o 6 de la tarde, obviamente su conciliación de sueño ya no va a ser la adecuada. ¿Logró entrenar? Sí. ¿Logró llevarse otra vez al límite? Sí, pero su recuperación pues va a ser mala. Entonces, pues realmente, estas son preguntas básicas que nosotros tenemos que hacer a nuestros atletas para poder identificar esta condición y ¿ha notado disminución en su desempeño o habilidades deportivas aún después de un pleno descanso y recuperación? Esto es bien importante porque, por ejemplo, los atletas a veces van a referir, me sentía muy cansado, descansé 3, 4 días, volví a entrenar
después y otra vez me volví a sentir igual de cansada. Entonces, ya es una señal total de que el cuerpo necesita mucho más descanso del que le pudimos proporcionar. Otra pregunta es, ¿has experimentado cambios en el estado de ánimo, desmotivación o adentrarnos más en síntomas asociados a trastornos psiquiátricos? Y importante, los síntomas pueden explicarse por otra condición y pues esta es parte del diagnóstico, como voy a explicar un poco mejor más adelante. Como estos síntomas pueden confundirse con otras condiciones médicas, sí tenemos que hacer pues algunos exámenes para descartar que los síntomas sean por otra condición y que por descarte y por historia clínica ya hagamos el diagnóstico de que está en un sobreentrenamiento. Entonces, los exámenes diagnósticos, como les comenté, no hay ningún examen que nos vaya a confirmar que tengamos síndrome de sobreentrenamiento. Este diagnóstico es un diagnóstico de descarte. Descartamos otras causas y después de una historia clínica, un examen físico y de descartar otras patologías, pues decimos si el paciente cumple con criterios de un síndrome de sobreentrenamiento. Entonces, entre los exámenes que nosotros tenemos que realizar es exámenes de sangre, ver si, por ejemplo, el paciente no tiene alguna anemia, medición de glucosa, si, por ejemplo, el paciente no está presentando periodos de hipoglicemia y eso es lo que está haciendo que se sienta fatigado o que incluso pueda presentar mareos, visión borrosa, exámenes de orina, pruebas de función pulmonar o electrocardiograma. Y pues el tratamiento. El tratamiento realmente de esto es dejar que el cuerpo descanse y darle tiempo al cuerpo para que recuperarse. Y pues qué tanto debemos descansar va a depender en la fase en la que esté el atleta. Si está en una fase pues leve o está en una fase severa. ¿Es necesario que el atleta tenga reposo completo? Pues realmente no. El ejercicio es permitido de que pueda hacer ejercicio, pero no llevarlo otra vez al límite. Y habría que, eso sí tiene que ser directamente con el médico deportivo, habría que ser evaluable qué tipo de ejercicio es el que puede realizar el atleta, que no perpetúe si, por ejemplo, ya tiene alguna lesión tendinosa, alguna lesión muscular por sobreuso y demás, sino que haga otro tipo de actividad física a intensidades moderadas que ayuden en la recuperación. Entonces, muy importante, si se comienza a entrenar de forma intensa sin la recuperación completa, realmente se puede incluso empeorar el síndrome de sobreentrenamiento porque se va a generar un síndrome de sobreentrenamiento crónico. Entonces, no hay que, pues, como ser desesperados, hay que ser pacientes y saber cómo concluir toda la etapa de la recuperación para poder volver a reiniciar pues la actividad deportiva a forma competitiva. Eh, y pues como les comentaba, el médico deportivo realmente debe indicar cómo se debe reducir la actividad según el deporte. Pero en general, pues como regla, se tienen que parar todos los entrenamientos de alta intensidad, porque todos los entrenamientos de alta intensidad nos van a llevar a nuestro límite. Se debe reducir la intensidad del entrenamiento y la frecuencia. Se debe entrenar a la intensidad de un 50% de la capacidad máxima del atleta o máximo un 70%. Y si realmente el atleta pues ya estaba en un estadio severo, sí debería hacer un rest completo. Debe parar de entrenar y competir y suspender la actividad deportiva, eh, hacer un rest y volver a reiniciar la actividad física con algún eh, otra actividad que nos permita la recuperación eh, para pues poder progresar, ¿sí? Y pues debido a que esta condición nos puede presentar pues síntomas psiquiátricos, sí es importante como por parte del médico deportivo evidenciar si el atleta necesita psicoterapia y si en dado caso sí lo necesita, pues hacer la referencia. ¿Cuánto puede durar un síndrome de sobreentrenamiento? Realmente esto es muy variable porque todos los cuerpos son variables, todos los cuerpos responden diferente. Hay algunas personas que se pueden adaptar mucho mejor que otras. Hay unas personas que pueden estar predispuestas a lesiones y a sobrecargas musculares más que otras. Entonces depende mucho del atleta y también va a depender mucho de la fase en la que se encuentre. Pero básicamente
los estadios leves pueden durar unas cuantas semanas en las que no se puede, en las que probablemente se le puede indicar de que no haga que no pare totalmente el entrenamiento, sino que pueda poder hacerlo a intensidades más bajas. Y pues dar el espacio, el tiempo para el cuerpo para que se recupere, o incluso en estadios severos, realmente puede durar por meses y los atletas se asustan y de solamente pensar que realmente deben de suspender por tanto tiempo el deporte. Entonces, antes de llegar pues a estos extremos, es importante saber identificarlo, saber decir, ya no estoy avanzando, realmente solo me estoy dañando, eh, y acudir pues aquí con nosotros, con un médico deportivo, para que les pueda ayudar realmente a identificar y a saber cómo corregir pues esta condición, ¿sí? Y pues en la prevención, darle tiempo al cuerpo para descansar y recuperarse entre sesiones de actividad intensa. Saber escuchar el cuerpo. Eso de no pain, no gain realmente no es lo correcto, porque no hay que sobrepasar nuestro límite cuando ya hay un dolor y hay otros síntomas. Si se sienten muy fatigados, si se sienten muy cansados y tienen que tomar otras sustancias para poder entrenar, eso está mal. Realmente deben de descansar. Importante, muy importante aquí, importante la carga de entrenamiento. El entrenamiento tiene que tener un diseño y una calendarización. No podemos, es un ejemplo, no podemos entrenar pierna todos los días. El cuerpo, no, las piernas no se van a recuperar, el músculo no se va a recuperar. Entonces, hay que saber entrenar, saber cuándo tenemos que entrenar fuerza, cuándo tenemos que entrenar pues la parte más táctica, algo que vaya pues más específico del deporte que realiza el atleta, pero hay que saber calendarizarlo porque la mala candelarización es la que nos va a llevar, pues, o nos va a predisponer a un síndrome de sobreentrenamiento. ¿Y cuál es el pronóstico? Eh, Realmente aquí los atletas tienen que esperar y aceptar que tienen que disminuir la intensidad de las actividades físicas mientras exista una recuperación completa. Y pues saber que en estadios severos se debe hacer un descanso total del deporte que están realizando. Entonces, lo más adecuado es aceptar este descanso, no apresurarse y no decir, pues no estresarse. Obviamente, hay veces que los atletas cuando ya están en un alto nivel de competición, pues esto es algo muy duro, pero es lo más correcto para no empeorarlo, ¿sí? Eh, y pues lo importante también es llevarlo bien con el médico deportivo para que él pueda indicar cuáles son las actividades físicas que pueden realizar mientras están en recuperación. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Este es un tema muy importante y sobre todo que muchas veces, como bien lo comentan, no se identifica adecuadamente. Eh, Se menciona también que la frecuencia cardíaca es un dato muy importante y que es de los primeros que aparecen, ¿no? Que la frecuencia cardíaca no baja lo suficiente, siempre se mantiene como la taquicardia y que ese es un dato que nos puede estar haciendo pensar que hay un síndrome de sobreentrenamiento. Eh, ¿Hay algún otro dato que nos haga así como estar en alarma para pensar que estamos sobreentrenados? Pues realmente como de una forma muy personal, como lo comenté anteriormente, es muy difícil de identificarlo más si los atletas pues no conocen su límite, no conocen realmente en dónde, si realmente tuvieron una sesión de entrenamiento intensa o realmente ya están en un síndrome de sobreentrenamiento. Pero realmente es eso. La mayoría pues de los relojes ahorita que vienen para que son como para deportistas, la parte de la frecuencia cardíaca, pues, que hablan de la frecuencia cardíaca basal, también tienen como otros parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si pues esta variabilidad se encuentra como un parámetro amplio, quiere decir que el atleta se está adaptando. Es muy fácil identificarlo con este tipo de dispositivos, pero si en dado caso los atletas no tienen estos dispositivos, yo lo que más recomendaría sería de que cuando ya se perpetúan los días donde hay fatiga muscular,
donde los atletas se sienten cansados, o sería descansar. Descansar, dar al cuerpo tiempo para recuperarse, y si no se recupera, pues ya acudir con un especialista. Ok, y sobre todo yo creo, como bien lo menciona, la parte más importante es la dosificación del ejercicio. No es siempre hacer lo mismo, no hacer diario lo mismo, sino irlo dosificando, y pues para esto siempre les decimos a acudir a un especialista, en este caso pues a un especialista en medicina de la actividad física y deportiva, para dosificar adecuadamente las cargas y sobre todo la recuperación también. Muchísimas gracias, doctora, y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio, y los esperamos la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.